¿Alguna vez te has encontrado frente a una decisión que parece buena y atractiva, pero sabes que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado cómo algo parece tan inofensivo puede tener consecuencias tan graves? ¿Te has sentido alguna vez impotente frente a la tentación, deseando tener la fuerza para resistir? Todos enfrentamos tentaciones a lo largo de nuestras vidas, y la historia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 versículo 6 nos ofrece una profunda lección sobre las consecuencias de ceder a la tentación. En nuestro devocional de hoy, Ceder a la tentación, profundizaremos en las implicaciones de esta decisión trascendental y cómo se relaciona con nuestras propias batallas cotidianas. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que nos acompañes en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual sobre cómo reconocer las tentaciones en nuestra vida, entender sus raíces y encontrar la fuerza en Dios para resistirlas. En Génesis capítulo 3 versículo 6 dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El contexto de Génesis capítulo 3 versículo 6 se encuentra en el relato de la caída del hombre en el jardín del Edén. Dios había creado a Adán y Eva y los había colocado en un entorno perfecto, con la única prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que representa a Satanás, engañó a Eva al cuestionar la palabra de Dios y sugerir que desobedecer a Dios no tendría consecuencias negativas, sino que les otorgaría sabiduría y conocimiento como el de Dios. La tentación de Eva no fue simplemente sobre un fruto, sino sobre la desconfianza en la bondad y la autoridad de Dios. La serpiente planteó una duda fundamental: ¿con qué Dios os ha dicho? Esta pregunta sembró la semilla de la duda en el corazón de Eva, llevando a una serie de eventos que culminaron en la desobediencia y la caída de la humanidad. Es en este contexto que debemos entender la gravedad de ceder a la tentación y sus consecuencias. El libro de Génesis es el primer libro del Pentateuco y nos proporciona la narrativa de la creación, la caída y el diluvio y los patriarcas. La historia de la creación en los capítulos iniciales establece la bondad y la perfección del mundo creado por Dios, mientras que el capítulo 3 marca el comienzo de la fractura de esta perfección a través del pecado humano. La caída de Adán y Eva no solo tiene implicaciones para ellos, sino que introduce el pecado y la muerte en toda la creación. Este evento crucial explica la necesidad de redención y el plan salvador de Dios que se despliega a lo largo de las Escrituras. Además, la serpiente en el jardín del Edén, identificada más tarde en la Biblia como Satanás, representa la introducción del mal y la rebelión contra Dios. La interacción entre Eva y la serpiente es una ilustración del conflicto espiritual que continúa hasta hoy, en el cual Satanás busca desviar a los seres humanos del propósito y la obediencia a Dios. Reflexionar sobre Génesis capítulo 3 versículo 6 nos invita a considerar varios aspectos de la tentación y la caída. En primer lugar, notamos que la tentación apela a nuestros deseos naturales. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Estos tres aspectos, lo bueno para comer, representa el deseo físico, lo agradable a los ojos, el deseo emocional,
y lo codiciable para alcanzar sabiduría, ese es el deseo intelectual. Reflejan cómo la tentación ataca en múltiples niveles. La tentación opera al nivel de nuestros deseos más profundos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 16, se describen las tres categorías de tentación que enfrentamos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas fueron las mismas categorías que Eva enfrentó en el jardín del Edén. La tentación de satisfacer el hambre, o sea, los deseos de la carne, de deleitarse en lo que es agradable a la vista, o sea, los deseos de los ojos, y de obtener conocimiento y poder, o sea, la vanagloria de la vida, son desafíos constantes en la vida de cada creyente. La reflexión sobre esta narrativa también nos lleva a considerar el papel de la desobediencia en la separación de Dios. Eva y Adán desobedecieron porque dudaron de la bondad y la verdad de Dios. Esto nos invita a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios y nuestra disposición a obedecer incluso cuando no comprendemos completamente sus mandatos. La desobediencia a Dios no solo es un acto de rebelión, sino una declaración de desconfianza en su carácter y en su amor por nosotros. Además, la historia de Adán y Eva nos recuerda que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Eva no solo comió del fruto prohibido, sino que también influyó en Adán para que hiciera lo mismo. Nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero y significativo en la vida de otros. Esto subraya la importancia de vivir de manera íntegra y fiel, no solo por nuestro propio bienestar, sino también por el de toda nuestra comunidad. Aplicar la enseñanza de Génesis capítulo 3, versículo 6 en nuestras vidas implica identificar nuestras áreas de vulnerabilidad y tomar medidas prácticas para resistir la tentación. Una de las formas más efectivas de hacerlo es mediante el estudio y la meditación en la palabra de Dios. La oración es otra herramienta esencial en la lucha contra la tentación. Jesús nos enseñó a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración nos conecta con el poder y la presencia de Dios, y nos ayuda a ser conscientes de nuestras debilidades y dependientes de su gracia. Una vida de oración constante nos mantiene alerta y sensibles a las advertencias del Espíritu Santo. Otra aplicación práctica es establecer límites y salvaguardias en nuestras vidas. Esto podría implicar evitar situaciones, personas o lugares que nos tienten a nosotros. Por ejemplo, alguien que lucha con la tentación de la lujuria puede optar por limitar su exposición a contexto visual inapropiado, mientras que alguien que lucha con la avaricia puede establecer prácticas de generosidad y caridad. La sabiduría en establecer límites y ser proactivos en nuestras decisiones pueden prevenir muchas caídas. Finalmente, debemos cultivar un corazón que ame a Dios y desee complacerle por encima de todo. Cuando nuestro amor por Dios es mayor que nuestros deseos pecaminosos, encontramos la motivación y la fuerza para obedecerle. Esto requiere una relación diaria y profunda con Dios en la que nuestra devoción y adoración se centren en Él. Las consecuencias de ceder a la tentación son profundas y duraderas, como vemos en el relato de Adán y Eva. Su desobediencia resultó en la entrada del pecado y la muerte en el mundo, afectando a toda la humanidad. Fueron expulsados del jardín del Edén y la relación perfecta que tenía con Dios fue severamente dañada. Este evento no solo afectó a ellos personalmente, sino que tuvo repercusiones universales, trayendo sufrimiento, dolor y separación de Dios a toda la creación. En nuestras vidas, ceder a la tentación también tiene consecuencias significativas. En primer lugar, afecta nuestra relación con Dios.
El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo la comunión y la intimidad que Él desea tener con nosotros. Además, el pecado afecta nuestra relación con los demás. La desobediencia y el pecado pueden causar daño y sufrimiento a las personas que amamos y a nuestra comunidad. Pueden llevar a la pérdida de confianza, conflictos y rupturas en las relaciones. Las decisiones pecaminosas pueden tener repercusiones prácticas y tangibles como problemas legales, consecuencias financieras y pérdida de reputación. El pecado también tiene un impacto en nuestra propia vida y bienestar. Nos roba la paz, la alegría y el propósito que Dios desea para nosotros. El pecado trae consigo culpa, vergüenza y una sensación de vacío. A nivel espiritual, el pecado nos esclaviza. La desobediencia repetida puede llevarnos a un estado de endurecimiento de corazón, donde nos volvemos insensibles a la voz de Dios y a las convicciones del Espíritu Santo. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de la tentación y el pecado. Se nos exhorta a evitar el camino de los malvados y no caminar por la senda de los impíos. Se nos insta a ser vigilantes y sobrios porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estas advertencias subrayan la seriedad del pecado y la importancia de estar alerta y preparados para resistir la tentación. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta advertencia nos recuerda que ninguno de nosotros está exento de la tentación y que debemos depender constantemente de la gracia y la fuerza de Dios. No podemos confiar en nuestra propia capacidad para resistir, sino que debemos buscar la ayuda de Dios y estar siempre alertas para esto. El diablo utiliza diversas tácticas para tentarnos y desviarnos del camino de Dios. Una de las trampas más comunes es hacer que el pecado parezca inofensivo o incluso atractivo. Así como la serpiente en el jardín del Edén hizo que el fruto prohibido pareciera deseable y beneficioso, el diablo a menudo nos presenta el pecado de una manera que minimiza sus consecuencias y resalta sus aparentes beneficios. Otra trampa es la duda. Satanás siembra dudas en nuestra mente acerca de la bondad y la verdad de Dios, tal como lo hizo con Eva. Cuestiona la palabra de Dios y nos hace pensar que sus mandamientos son restrictivos o injustos. Al plantar estas semillas de duda, el diablo busca alejarnos de la confianza en Dios y llevarnos a la desobediencia. El diablo también utiliza la desesperación y el desánimo como trampas. Nos hace creer que nuestras luchas y tentaciones son únicas y que no hay esperanza de victoria. Nos hace sentirnos aislados y sin apoyo, lo cual puede llevarnos a ceder a la tentación y al pecado. Es crucial recordar que no estamos solos y que Dios nos ha dado los recursos y el apoyo para ayudarnos a resistir. Jesús nos ofrece un ejemplo perfecto de cómo resistir la tentación. En Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, vemos cómo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Cada tentación fue enfrentada con la palabra de Dios, mostrando la importancia de conocer y confiar en las Escrituras. Jesús nos enseña a orar para no caer en tentación y nos promete su ayuda y presencia en nuestra lucha contra la tentación. Jesús nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Él entiende nuestras debilidades y está dispuesto a ayudarnos al seguir su ejemplo y depender de su gracia y poder. Podemos vencer la tentación y vivir vidas que honren a Dios.
Aplicar las enseñanzas de Génesis capítulo 3 versículo 6 en nuestra vida actual significa estar siempre alertas y equipados para resistir la tentación. Esto incluye discernir las formas en que la tentación puede presentarse, comprometernos a obedecer a Dios, usar la palabra de Dios como arma, orar constantemente y vivir en comunión. Oremos. Padre Celestial, reconocemos que la tentación es una realidad constante en nuestra vida. Como Eva, a veces veo lo que parece bueno y deseable y soy tentado a actuar en contra de tu voluntad. Te pido discernimiento para reconocer la tentación y la fortaleza para resistirla. Ayúdame a valorar siempre la obediencia a ti por encima de mis propios deseos. Llena mi corazón con tu palabra y haz que sea mi guía y mi defensa contra las mentiras del enemigo. Protege mi mente de las dudas y mis ojos de las distracciones de este mundo. Gracias por tu promesa de estar conmigo y ayudarme en mi lucha contra la tentación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.